Así. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, a los que habéis podido venir presencialmente y, por supuesto, pues a todos los que han tenido a bien también conectarse online. Creo que tenemos que congratularnos porque todavía se pueden hacer actos presenciales, aunque limitados y con muchas cautelas. Y esperemos que, bueno, pues a futuro la actividad de la EDC, sobre todo a partir de este primer trimestre, pues no se vea muy limitada con el tema del COVID, y seguiremos haciendo sesiones, por supuesto, de mediodía para tratar temas específicos. Y ahora sí, esperemos que podamos hacer cóctel, comida, reunión y todas las actividades extraprofesionales que solemos acompañar a nuestras ponencias. Bueno, la sesión de hoy, que empezamos un poquito más tarde, con lo cual voy a cortar la introducción, se centra sobre la guía de cuantificación de daños por infracciones de competencia que ha elaborado la CNMC, la unidad de promoción, que ha sido sometida a consulta pública, yo creo que fue a finales de julio, ¿verdad, María? Y a la cual, como no, la EDC pues, respondió con una propuesta y una serie de sugerencias y comentarios en el mes de octubre. De hecho, yo creo que es de las consultas públicas que más éxito han tenido dentro de la AEDC. Tanto es así que hemos ganado, yo creo que alrededor de 30 o 40 nuevos socios, con lo cual esto demuestra la importancia que tiene todo lo que es la litigación en materia de daños por ilícitos de competencia. Es interesante también, no voy a sacar las estadísticas, que para eso están los compañeros economistas, que siempre sacan estadísticas. No voy a sacar estadísticas, pero es interesante comprobar que entre estos nuevos socios de la asociación ya no tenemos solo abogados especializados en derecho de la competencia, sino que tenemos compañeros que tradicionalmente se han dedicado al mundo de la litigación y que se han adentrado en el mundo de las reclamaciones de daños por ilícitos de competencia, con lo cual empezamos a ver cualidades mixtas en todos nosotros. Somos litigators civiles, aquellos que no lo éramos, y luego los compañeros que se dedicaban a procesal puro y duro, ahora resulta que también saben leer estudios e informes econométricos, con lo cual no hablemos de intrusismo, sino al revés, de complementariedad, y creo que es un área en el que desde luego la EDC tiene mucho que ofrecer y desde luego posibilidades para crecer y continuar desarrollando este ámbito. Después de hablar un poco del éxito que ha tenido este grupo de trabajo, mencionar que en la sesión de hoy vamos a exponer de forma sucinta los comentarios que hemos preparado desde la EDC. Tenemos solamente 3 exponentes de ese grupo de trabajo. El grupo de trabajo se ha compuesto con 25 compañeros de despachos de abogados, de economistas, actuando tanto para demandantes como para demandados, despachos individuales, despachos grandes, despachos pequeños. Ha sido un éxito. Ya la gestión del grupo de trabajo en sí era un reto, porque no hemos pretendido ni mucho menos aunar posiciones, sino que nuestro paper lo que ha pretendido ser es una plataforma de transmisión de sugerencias de todos, sin selección. Y ese es el objetivo de la EDC siempre. No suplantar las opiniones de unos por otros, sino recabar opinión y, en este caso, trasladársela a la CNMC para que pueda reflexionar sobre las distintas posiciones. En ese grupo de trabajo, como digo, de 25 compañeros, desde luego han tenido bien 3 grandes representantes pues exponer estas conclusiones. Tenemos por un lado a Elena Zoido, 2 economistas. Elena Zoido, que todos la conocemos bien y que siempre, como siempre, ya es asidua colaboradora de la EDC, miembro de la Junta también, y es economista de la consultora Compass Lexecon. A José Daniel, que también es economista, experto en competencia y que trabaja en el área de KPMG. María Pérez Carrillo, que es socia del Departamento de Litigación y Arbitraje de Cuatro Casas y experta en reclamaciones de daños y derecho a la competencia en particular. Y como no, dejo para la última, aunque probablemente tenía que haber sido la primera, pero creo que es nuestra protagonista hoy, que es María Vidales Picazo. Si uno se lee su currículum, la verdad es que es espectacular. Me vas a dejar que
haga algo de promoción, más allá de decir que representas a la CNMC. Es doctora de Economía y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuentas con un máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa por la UNED y has realizado también un programa de liderazgo para la gestión pública del IS Business School. Ingresaste en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales de Economista del Estado en el año 2008, o sea, hace 2 días, en absoluto, y lo digo al revés, que yo creo que tienes una experiencia muy dilatada. Desde entonces, pues yo creo que has ocupado diversos cargos en la administración pública que me ahorro contar, porque si no, creo que nos pasaríamos la mitad de la ponencia explicando todos tus antecedentes. Simplemente decir que en estos momentos eres subdirectora de análisis económico de la CNMC y además pues estás integrada también en todo el equipo de promoción, que yo creo que es donde se inserta esta propuesta. Se supone que ahora el primer punto que abordaríamos sería un breve resumen del borrador de la guía de daños. Vamos simplemente, yo creo que a obviarlo, porque casi todos los miembros de la EDC y aquellos que estén siguiendo online también, aunque no sean miembros de la EDC, esta ponencia, probablemente ya conocen esta iniciativa. Con lo cual creo que vamos a centrarnos en los aspectos sustantivos sin tener que hacer un análisis específico de cada una de sus secciones a título simplemente enunciativo. Yo creo que los distintos ponentes pues, podrán ir tratando las cuestiones que más les interese. La estructura que vamos a seguir es, bueno, pues yo creo que primero hablaremos y trataremos los aspectos que más nos han interesado desde la EDC o que nos parecen más llamativos desde un punto de vista jurídico, de eso se encargará María, y después desde un punto de vista económico trataremos la metodología de cálculo de daños y también temas de Pasinón. Y por último dejaremos a María que nos cuente hasta donde pueda. Y no sé si puedes, cuáles han sido las aportaciones que han hecho otras entidades que han podido responder a la consulta pública. Digo, no sé si puedes, porque todavía, al menos anoche, no eran públicas en la página web de la CNMC. Se harán públicas, pero no sé cuándo. Si nos puedes adelantar algo, también cuál ha sido la valoración que habéis hecho de las propuestas de la EDC, si creéis que han sido útiles o no. Y luego esto ya va de mi cosecha, no hace falta que lo respondas ahora, quizás al final, que será tu parte de la ponencia, si existen o si tenéis conocimiento, si existen iniciativas similares en otros Estados miembros, porque en el fondo, bueno, pues ya hay 2 guías, ¿no? La guía de la Comisión, la guía de Oxera, y ahora vamos a tener la guía de la CNMC. ¿Vamos a tener la guía holandesa, la francesa o la alemana? ¿O realmente quizás la guía de la CNMC va a ser precursora o va a inspirar también a otras autoridades nacionales? Porque el objetivo es, bueno, pues parece que está destinada a los jueces, pero también parece que está destinada a los posibles demandantes y demandados, ¿no? Con esto doy paso ya a los distintos ponentes. Al final de la ponencia tendremos una sesión de Q&A. Por supuesto, si alguien quiere interrumpir de una sesión a otra, pues no hay ningún problema, pero yo creo que por organización lo ideal sería dejarlo para el final. Tendremos entre 20 y 25 minutos para hacer preguntas y en la medida que puedan los ponentes, pues las irán respondiendo. Muchísimas gracias. María. Pues muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a la EDC y a la CNMC por la iniciativa. Lo decías tú, la verdad que el interés del tema es máximo y esto pues se ha manifestado, como también decías, en una intensísima participación en el grupo de trabajo de la EDC para debatir sobre todas aquellas cuestiones que se han planteado en la guía y en la profundidad de ese debate que espero quede reflejada en nuestras intervenciones. La guía está llamada a convertirse en un documento de referencia en los procedimientos de reclamaciones de daños por infracción del derecho de la competencia y por eso desde la EDC y desde el grupo de trabajo se considera esencial que, como se está haciendo, la versión definitiva de la guía sea el resultado de un proceso de consulta pausado y profundo sobre todas las cuestiones que se suscitan en la misma. Y nos gustaría subrayar que es así como está ocurriendo, lo decía,
Nosotros, después de los comentarios iniciales, hemos mantenido conversaciones con la CNMC para seguir tratando algunos de estos puntos y nos consta que la CNMC también está manteniendo reuniones con otros stakeholders relevantes pues para que se tengan en cuenta todos los puntos de vista de los agentes involucrados. Quería insistir en lo que ya había dicho Patricia también, que lo que hoy Daniel, Elena y yo vamos a transmitir son ideas y conclusiones que se han alcanzado en un grupo de trabajo muchísimo más amplio con muchos otros compañeros, y simplemente seremos portavoces de todas estas conclusiones, así que muchísimas gracias a todos los que han participado en ese grupo de trabajo. Y bueno, yo me voy a centrar, como ha hecho Patricia, en las cuestiones generales y más jurídicas. Daniel y Elena abordarán las cuestiones técnico-económicas y necesariamente por el tiempo que tenemos hoy, pues lo vamos a tener que hacer de manera resumida y refiriéndonos únicamente a aquellas cuestiones que quizás, bueno, pues son más llamativas o más relevantes de todos los comentarios que se han hecho, que bueno, han sido muchos y han dado lugar a un documento bastante extenso de comentarios por parte de la AEC, del grupo de trabajo, así que nada, que sepáis que, bueno, que nos vamos a centrar en algunas de ellas, las más relevantes. Por empezar, desde el punto de vista de las cuestiones de índole jurídica o más generales, la guía se estructura en 3 secciones y 3 anexos, más un apartado de conclusiones. Y el primero de estos anexos, el anexo 1, se titula Contexto jurídico sobre la reparación del daño y su cuantificación. Además, tanto en la sección introductoria como a lo largo de las demás secciones se van incluyendo algunos comentarios o indicaciones de índole jurídica sobre cuestiones como, por ejemplo, pues, el ámbito de aplicación temporal del nuevo régimen que introduce la Directiva de Daños, su relación con el régimen anterior, la carga de la prueba del daño y de su cuantificación, o cuestiones relativas a las normas de acceso a fuentes de prueba. Pues bien, una de las primeras reacciones naturales que surgió en el grupo de trabajo cuando vimos todo esto fue que gran parte de todas estas cuestiones legales están todavía sub iudice y de hecho no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre muchas de ellas. Es más, algunas de ellas son objeto de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Concretamente hay 3 cuestiones prejudiciales muy importantes. La cuestión planteada en el caso 267/2020 relativa al ámbito de aplicación temporal de la Directiva de Daños y especialmente a sus normas sobre prescripción, presunción del daño y facultad de estimación judicial del mismo. La cuestión prejudicial en el caso 312/2021, que versa también sobre la facultad de estimación judicial del daño y en concreto sobre si se puede aplicar en determinadas circunstancias, y también aborda la normativa española de imposición de costas ante estimaciones parciales de la demanda. Y por último, la cuestión en el caso 163/2021 relativa a las normas de acceso a fuentes de prueba. Claro, el grupo de trabajo considera que es muy loable por parte de la CNMC este intento de contextualizar todo lo que se va a poner de manifiesto desde el punto de vista económico, pero por otro lado tiene esta inquietud de que, bueno, en cierta medida las cuestiones jurídicas podrían exceder el objetivo propio de la guía, que es de carácter más económico, y luego esta cuestión de que la mayor parte de las cuestiones jurídicas estén sub iudice, a lo que se suma también una reflexión que era que en la medida en la que entre los principales destinatarios de la guía están también los jueces y tribunales españoles, se consideraba en el grupo que tampoco era tan necesario instruirles desde el punto de vista jurídico. Y todo esto lo que ha llevado es a la conclusión de la mayoría de los miembros del grupo de trabajo de que quizás podría prescindirse de ese anexo 1 de contexto jurídico. En relación también con este anexo, hay un segundo anexo cuya intención es igualmente loable, es un anexo que recopila la jurisprudencia existente en la materia, la jurisprudencia nacional existente en la materia hasta la fecha,
y que es muy útil, pero producía también una reflexión en el grupo de trabajo y era, por un lado, somos conscientes de que no todos los tribunales están enviando las sentencias que se dictan en estos procedimientos en aplicación del artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que hacía que esa recopilación fuera incompleta. Y por otro lado, la mayor parte de esas sentencias son sentencias de primera instancia que están pendientes de recursos de apelación y además la recopilación, incluso si tuviera todas las sentencias que se hubiesen dictado hasta la fecha, quedaría necesariamente obsoleta toda vez que se seguirían dictando nuevas sentencias con posterioridad a la publicación definitiva de la guía. Y todo esto pues, ha llevado también a la mayor parte de los miembros del grupo de trabajo a considerar que podría prescindirse de ese anexo de sentencias. Una de las iniciativas que se ha propuesto a cambio, si se quiere, de esta recopilación era que la CNMC podría crear una base de datos de sentencias que sí pudiese actualizarse, previamente haber recordado a los jueces y tribunales españoles su obligación de remitirles las sentencias que se dicten en procesos de este tipo. Como decía, al amparo del artículo 212, sí que se podría intentar crear esa base de datos que permitiese a todos los interesados acceder a esta jurisprudencia que muchas veces, en lo que se refiere a sentencias de primera instancia, pues no se localizan en las bases de datos del CENDOG o en las bases de datos de suscripción y podría ser una herramienta muy útil. Y otra de las reflexiones en relación a esta recopilación que está en el borrador de la guía es en relación con las horquillas de precios que se han ofrecido en el resumen que se hace de toda esa jurisprudencia. Entendíamos, la mayor parte de los miembros del grupo de trabajo, que había que tener una cierta cautela con estas horquillas porque de la misma manera que también sucede con las horquillas que se ofrecen, y supongo que Elena abordará esta cuestión en el anexo 3, que es un anexo sobre literatura, en la sección tercera, perdón, que es sobre la literatura económica que hay sobre los efectos de los cárteles en el pasado. Ahí también se ofrece una horquilla de posibles rangos de sobreprecios generados por estos otros cárteles y consideramos que hay que tener mucha cautela con esas horquillas, puesto que podrían utilizarse erróneamente por los jueces para estimar judicialmente el daño o para considerar que informes periciales que se mueven en determinados rangos, si no están alineados con esas horquillas de precios, pues pueden no ser válidos, lo cual no tiene obviamente por qué ser así. Y esta era un poco la reflexión general en torno a los anexos 1 y 2. Otra de las cuestiones que también suscitó debate en el grupo de trabajo y es uno de los puntos, por así decirlo, de partida de todo el debate que continuó, era la base jurídica que se citaba en la propia guía, tanto para elaborar la guía como para la intervención de la CNMC en esta materia, ¿no? La cuantificación de daños por infracción del derecho de la competencia. El borrador de la guía hace referencia al artículo 76.4 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 5.2 de la Ley de Creación de la propia CNMC. Y se indica que el artículo 76.4 quedaría para la aplicación de esta competencia de la CNMC en relación con conductas colusorias y abusos de posición de dominio, mientras que el artículo 5.2 de Ley de Creación de la CNMC quedaría limitado a las conductas por competencia desleal. Pues bien, aquí la mayor parte de los miembros del grupo de trabajo considerábamos que en realidad no tendría por qué limitarse la aplicación del artículo 5.2 de la Ley de Creación de la CNMC únicamente a las conductas por competencia desleal, sino que también sería aplicable respecto de prácticas colusorias y abusos de posición de dominio, si bien parte de los miembros del grupo de trabajo también subrayaron que aquí
era discutible, no era claro hasta qué punto el artículo 5.2 de la Ley de Competencia de Creación de la CNMC podría servir como base en relación con infracciones de los artículos 101 y 102 del tratado, o si por el contrario debía limitarse a las conductas sancionadas en la Ley de Defensa de la Competencia. En fin, esta es una cuestión súper interesante. También se ha discutido el ámbito de aplicación temporal de este artículo 76.4 de la Ley de Defensa de la Competencia. Y María, te lanzo una pregunta que en tu intervención nos gustaría que abordaras, que es en relación con el papel de la CNMC en la cuantificación de daños, y no solo con la base jurídica para la creación de la guía, sino también a su intervención cuando se recabe su auxilio por parte de los órganos jurisdiccionales mediante figuras como la del amicus curiae. ¿Cuál debe ser el papel de la CNMC y cuál es el tipo de intervención que puede tener en estos procesos, ¿vale? Y en relación con esto también, María, creo que sería útil que nos contases un poco de dónde surge la iniciativa de la guía, qué necesidades ha identificado la CNMC que cree que tienen que suplirse con la creación de esta guía, y cómo se va a compaginar o cuál es su papel en función y en relación con las otras guías que también existen y que han sido elaboradas por la Comisión Europea, y en concreto pues la guía de purificación de daños y las directrices de Pasón. Y ya por último me gustaría hacer referencia a un último apartado de reflexiones que se incluyó en nuestros comentarios al borrador, que tenía que ver con el tratamiento de algunas cuestiones a juicio de los miembros del grupo de trabajo con carácter quizás muy genérico, cuando creíamos que eran cuestiones que se podrían tratar con un pelín más de profundidad. Y voy a hacer referencia en concreto a una de ellas que ha dado lugar también a mucho debate, que es la del pasón. La cuestión del pasón se trata en la introducción de la guía, pero se trata de manera bastante somera, y sin embargo es una cuestión fundamental en la valoración del daño y que de hecho vertebra la directiva de daños. Pues a diferencia de otros sistemas, en la Unión Europea se ha optado por otorgar legitimación activa a los compradores indirectos, y como necesaria otra cara de esa misma moneda se reconoce la posibilidad de ejercitar la defensa del pasino a los infractores. De hecho, pues la Comisión Europea encargó el estudio de pasón, ha sacado las directrices para calcular la cuota de pasón en el año 2019. Y bueno, el grupo de trabajo considera que la guía de daños de la CNMC es una oportunidad óptima para poner en valor la importancia y la relevancia de esta cuestión, que es fundamental para evitar situaciones de sobrecompensación, y a la que sin embargo no se le está prestando la necesaria atención por parte de muchos de nuestros tribunales. Por tanto, María, pues esa será una cuestión que será interesante que también trates en la medida de lo posible en tu intervención. Y bueno, simplemente por apuntar, en el grupo, dos de las cuestiones que hemos lanzado que se podrían tratar en esta sección que proponemos incorporar a la guía son hasta qué punto se debe aceptar la defensa de pasón cuando el infractor con carácter principal aduce la inexistencia del sobrecoste, porque bueno, pues hay una tendencia en nuestros tribunales a considerar que eso no puede ser así, y la mayor parte de los miembros del grupo entendemos que esa aproximación es errónea y que colisiona con la sentencia del Azúcar del Tribunal Supremo. Y también la necesidad de que el pasón se tenga en cuenta no solo en la reventa del propio bien afectado por la infracción, sino también de otros bienes o servicios que lo incorporen. Lo voy a dejar aquí porque vamos justitos de tiempo, pero bueno, María, esas son cuestiones que sería interesante que en la medida de lo posible tratase en tu intervención. Así que nada, muchísimas gracias, y le doy la palabra a Elena para que pueda a Daniel, perdón, para que pueda continuar con las cuestiones de índole técnico-económica. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la asociación por permitirme estar hoy aquí. Gracias a Patricia también por la presentación, y un saludo a todos a los que nos acompañan ahora actualmente
aquí de manera presencial y también telemáticamente, ¿no? Y obviamente muchas gracias pues a María por acompañarnos hoy y por escucharnos quizás una vez más en estos comentarios que ya hemos trasladado de forma escrita a la CNMC y reiterar lo que ha dicho María previamente en que pues este documento marcará un antes y un después y será seguramente un referente para el tema de cuantificación de daños que se siga ante los tribunales aquí en España. Y si es que quizás ya nos esté citando este documento ya en algunos casos, ¿no? A continuación trasladaré algunos comentarios, como decía, de índole económica, particularmente de la sección 2, que es la parte medular del borrador de la guía de la CNMC, y en particular del apartado 2.1, que es relativo a cuestiones generales en cuanto a conceptos como la definición del escenario contrafactual, selección de variables de edad, selección de variables, la disponibilidad de datos, y entre otros aspectos que se señalan en este apartado, ¿no? Antes de entrar a los comentarios específicos, me gustaría hacer un poco de contexto que todos conocemos, pero bueno, simplemente no vale la pena tenerlo en cuenta. Es que generalmente los jueces pues van a recibir dos tipos de informes, ¿no? Uno por la parte demandante, que recibirán su informe económico de cuantificación de daños, y por otra parte, dentro del plazo legal establecido, recibirán un segundo informe, generalmente, si bien aplicará o no el mismo método o utilizará o no los mismos datos de la parte demandante, pero llegará seguramente a una cuantificación alternativa distinta a la que presenta la parte demandante. Y además en este caso, pues tendrá sus particularidades, porque cada caso pues dependerá de si existe o no una decisión previa de la autoridad de competencia, el tipo de conducta analizada dentro de esa decisión, la duración de la conducta, el mercado afectado, y eso sin nombrar las particularidades propias del mercado afectado, o sea, el contexto económico dentro del cual se suscita la interrelación de los agentes en las transacciones económicas que se presentan en este mercado. Por tanto, los jueces tienen que analizar en esta situación dos informes económicos distintos basados en aproximaciones seguramente distintas y en datos diferentes. Y cada informe tendrá pues sus propias decisiones técnicas que lo lleven pues a la cuantificación final que se presente en cada uno de los informes. Por eso creemos que justo desde la asociación, justo en esta etapa del proceso es donde entendemos que la guía puede ayudar a los jueces, que entendemos que es a quien va dirigido principalmente este documento, independientemente que sea un documento de carácter de público y de consulta por cualquier persona, pero es ayudarle a entender a los jueces la variedad de los métodos disponibles que se utilizan en la cuantificación de daños y las particularidades que se han tenido en cuenta en la aplicación de los mismos, brindándoles claridad sobre aquellos aspectos o problemáticas técnicas que puedan desarrollarse durante la ejecución de los mismos, ¿no? Y por otra parte, pues dotar a los jueces de pautas claras para orientar las discusiones que puedan surgir en el trámite de cada caso, pues obviamente la testificación o que tengan los peritos, generalmente surgen ciertas discusiones técnicas, pues ayudarle a los jueces a dilucidar cómo solventar esas discusiones técnicas que se pueden dar en sala de juicio, ¿no? Entonces, en este contexto, el primer comentario general que emitimos desde la asociación es que el borrador, el objetivo del borrador y en particular de la sección 2 debería ser proporcionar pues una serie de indicaciones y explicaciones lo más sencillas posibles y con ejemplos prácticos que complementen los textos ya disponibles, especialmente la guía práctica de la Comisión Europea. Por eso sugerimos dentro de este documento que hemos presentado es que la guía se centrase en pocas cuestiones claves, pero bien explicadas. Y segundo, se propone dotar a esa sección 2 de un esquema secuencial
con los principales pasos que deberían seguirse para el autor de una estimación y también para ayudar al juez, en este caso, a determinar, pues, a determinar o analizar los informes que se les están presentando. Entonces, obviamente esa tarea no es sencilla por las particularidades de cada caso, pero simplemente es el primer comentario de manera general que hemos transmitido. El segundo comentario general que hemos incorporado a nuestro documento es, se refiere a la necesidad de matizar y explicar bien ciertas afirmaciones que se hacen a lo largo del texto del borrador, que pueden llegar a confusiones o interpretarse inadecuadamente si no se conoce bien el contexto sobre el cual se realizan. Voy a nombrar algunos ejemplos para no extenderme tampoco mucho en el tiempo que tenemos, pero bueno, un primer ejemplo está relacionado con la afirmación del borrador que señala que cada reclamación de daño es en cierto modo única y requiere un estudio propio, evitando aplicaciones mecánicas por analogía o meramente teóricas. O sea, tal afirmación se considera muy adecuada desde el punto de vista de la asociación. Sin embargo, consideramos que tal afirmación podría entrar en contradicción cuando el borrador sugiere posteriormente que las cuantificaciones llevadas a cabo en sentencias previas y en estudios académicos deberían ser considerados meras referencias a la hora de comparar si el resultado final del modelo diseñado para el caso concreto difiere o no de la práctica habitual. Esto creo ya lo nombró María, y simplemente es pues que esto puede generar el riesgo de que los jueces pues tengan en cuenta o se basen en una estimación porque pues no está en línea con lo que se dicen en sentencias previas o en estudios académicos, con lo cual entra en contradicción precisamente con esa análisis o carácter único o estudio de cuantificación, teniendo en cuenta las particularidades del caso en que se está analizando, ¿no? Y por otra parte, la fiabilidad y validez de los resultados pues no pueden basarse en la comparación de estudios académicos que precisamente son destinados para dicho ámbito y seguramente con un alcance y propósito distinto al de cuantificación de daños. Por eso la sugerencia de la asociación es precisamente matizar o eliminar estas referencias a sentencias previas y estudios académicos, dado de que de cierta manera es contradictorio con lo que ya he señalado del principio de que cada caso es único. Un segundo ejemplo de las afirmaciones que también se encuentran en el borrador es la relativa a aplicar varios métodos como robustez de la estimación, que el borrador reitera en algún par de ocasiones que conviene emplear varias metodologías y comprobar que llevan a resultados parecidos. Desde la asociación pensamos que este tipo de afirmación también podría matizarse porque no se cumpliría en el día a día y por diversas restricciones y que no son parte o sea, no son porque el experto no quiera, sino porque, primero, porque las propias características del caso no permitan realizar esas aproximaciones distintas, por las limitaciones del tiempo que nos vemos enfrentados en este tipo de casos, porque hay un plazo legal previsto para presentar los informes periciales. También, obviamente, por los costes conlleva a ambas partes a obtener la información específica para cada método, cuando cada método requiere ciertas particularidades de estimación y pues obviamente llevar y establecer los pasos necesarios para la estimación, pues no es cosa sencilla por ser un procedimiento complejo el tema de cuantificación de daños. O quizás, y también muy fundamental, por la ausencia de disponibilidad de información o el tipo de datos disponibles, con lo cual, pues, en tal sentido entendemos que este tipo de afirmación también podría ser matizable dentro del documento de la CNMC. Y un tercer ejemplo es el relativo a cuando el borrador señala que los datos deben ser fiables, transparentes, completos y contrastables. O sea, obviamente, estamos totalmente de acuerdo con estos principios, pero lo que señalamos dentro de los comentarios es que es conveniente que el borrador explique cada uno de estos conceptos de qué significa
pues que los datos sean fiables, transparentes, completos y contrastables. Con lo cual es simplemente una reflexión de profundizar un poco más y que el juez pueda entender y dilucidar cuando se enfrenta a los distintos informes económicos, pues determinar que los datos que subyacen a la cuantificación específica, pues tienen en cuenta estos principios que son señalados, ¿no? Paso al tercer comentario general que es el relacionado con el escenario contrafactual y los tipos de análisis y en general con el concepto de comparabilidad que se desarrolla en el borrador. Al respecto, desde la asociación compartimos el concepto de comparabilidad. Se trata de un concepto fundamental, como lo señala el borrador, pero que en opinión del grupo debería estar de nuevo bien explicado. Para ello se sugiere que que podría presentarse un mayor desarrollo de los criterios generales que son señalados por la guía práctica de la Comisión Europea y que el propio borrador transcribe, como son el grado de competencia, las características de la demanda, las barreras de la entrada, el contexto económico y el horizonte temporal. Esos aspectos que son señalados por el documento, pues se necesita quizás presentar un mayor detalle de los mismos y también ejemplos prácticos que ayuden a dilucidar, pues, que se están analizando en el caso que se esté presentando. Vale, hay un tema también sobre la naturaleza de las distintas técnicas y las ventajas y requisitos de las técnicas econométricas que el documento del borrador pues señala que es válido utilizarlo, pero también desde la asociación señalamos que conviene matizar este tipo de afirmación, sobre todo cuando se señala que es deseable el uso de modelos econométricos. O sea, estamos totalmente de acuerdo en el uso de modelos econométricos, lo único es que señalamos que es que la econometría, el comentario es que desde la econometría es solamente una herramienta que reviste cierto grado de complejidad y que como tal pues puede hacerse un buen o un mal uso de ella, con lo cual pues también un poco de matiz sobre el uso de modelos econométricos en el tema de cuantificación. Me quedan dos comentarios por finalizar, que ya me están señalando el tiempo. Trataré de ser lo más breve posible. Uno es el tema de la homogeneidad y representatividad de las observaciones, que en este punto, de nuevo, creo que lo que se requiere es qué debe entender el juez para entender que los datos que se estén utilizando son representativos de la realidad. ¿Y qué se entiende por el concepto que los datos empleados para medir un escenario con infracción, un escenario sin infracción, sean suficientemente similares o comparables, que es una parte crucial de los métodos de cuantificación de daños? Entonces, también cómo ayudarle al juez a evaluar si se ha hecho un proceso de agregación de datos y si eso compromete la cuantificación específica que se esté realizando, ¿no? Y ya por último, es la necesidad y el acceso a la información. O sea, en el borrador destaca varias ideas sobre el acceso a la información que la consideramos muy acertadas. El acceder a la fuente de datos que han utilizado la parte contraria para poder analizar la cuantificación que se ha realizado y también la posibilidad de realizar una réplica. Y esto seguramente, pues, de alguien, bien sea de la sala o telemáticamente, seguramente merecerá el comentario de los aspectos jurídicos del tema de la sala de datos, que no es lo que voy a tocar, pero sí algunas, lo que señalamos es, lo que quería señalar es algunas pautas o algunos temas sobre los procedimentales que son necesarios, que creemos que el documento puede entrar un poco más en detalle. En primer lugar, que sería oportuno que el borrador mencione esos principios y pautas básicas aplicables de las directrices de la CNMC sobre la guía para la presentación de informes económicos,
o de la Comisión Europea sobre buenas prácticas en la presentación de informes económicos, que precisamente podría ser de utilidad a la hora de explicar cómo presentar la evidencia económica y el proceso de tratamiento de datos en los informes económicos. Y también podría ser oportuno que el documento explique, por ejemplo, qué información y qué datos deberían proporcionarse para poder cumplir con los objetivos de transparencia y replicabilidad de los resultados. O también, por ejemplo, recomendar el formato en el que deben proporcionarse los datos que permita analizar con facilidad los mismos y que contribuya a reducir los plazos de revisión, que como lo he explicado o lo hemos señalado, son plazos muy cortos y que pues esto reduce obviamente los costes a ambas partes a la hora de replicar, si así lo consideren los informes de la otra parte. Y finalmente, igual entendemos que el documento podría explicar a los jueces el uso y la utilidad de acceder a los datos, inclusive a los comandos empleados para analizar los datos. Esta situación, como lo hemos señalado en nuestro documento de comentarios, es de vital importancia y que muchos tribunales, que los han trasladado varios miembros del grupo, señala que los jueces o bien no comprenden adecuadamente lo importante que es poder disponer de estos datos, o bien no atienden a la solicitud de las partes que solicitan el acceso al entender que no son necesarios. Y por mi parte yo creo que he terminado y doy el paso a Elena para que continúe con la otra parte. Muchas gracias. Continúo yo con la parte económica. Como sabéis, el borrador de la guía ofrece una panorámica de los diferentes métodos de estimación, un poco en la línea con la guía práctica también de la Comisión Europea, pero quizá con mayor ambición técnica, ¿no? Entra en más profundidad técnica en algunos aspectos y bueno, lo que hemos observado dentro del grupo es que como consecuencia de ello, de esa ambición que creo que hay que poner en valor, pues hemos detectado algunas cuestiones en las que pensamos que quizá convendría hacer ciertas matizaciones, ¿no? en cada uno de estos de los métodos. Voy a intentar resumir mucho las cuestiones, centrarme en las cuestiones que han suscitado más debate y que, por supuesto, pues bueno, si alguno de los miembros del grupo, que como ha dicho antes Patricia es muy numeroso, tiene alguna otra cuestión, pues por supuesto levantad la mano y comentad. También mencionar que otro aspecto que nos ha parecido muy acertado y que desde el punto de vista del grupo de trabajo puede ser útil de cara a los tribunales en España es el ofrecer estas listas de comprobaciones, estas checklists que proporcionan, tienen la intención de darle al juez un marco de análisis estructurado respecto a cómo hay que hacer esa evaluación de los métodos que ofrecen los informes periciales que comentaba antes Daniel. Nos parece que este es un enfoque acertado, que sigue un poco la estela de lo que ha hecho la Comisión en su guía sobre PASON, si bien lo que sí que hemos observado es que se hace un planteamiento muy técnico en estas listas de comprobaciones y bueno, pues en el día a día nos genera la duda de si de verdad los magistrados, los jueces van a estar equipados para hacer esas valoraciones técnicas que está proponiendo ahora mismo el borrador. Entonces hemos hecho también alguna sugerencia alternativa de cómo enfocar estas listas de comprobaciones. Voy a pasar, empiezo por los métodos. Vamos con el primero de ellos, es el método de comparación temporal. Este es el método, como todos sabéis, es casi el más utilizado. Y aquí hay tres aspectos que nos han llamado la atención en el borrador, que tienen que ver con el tratamiento de las infracciones de larga duración, con la cuestión de los periodos en los que pueda haber dudas, si son periodos afectados o no afectados, cómo enfocar esta cuestión. Y la tercera es el tratamiento de la inflación en el contexto de este análisis de comparación temporal entre periodos afectados y no afectados por una infracción para intentar identificar el efecto de la conducta. Respecto al primero, el borrador parece adoptar un
bueno, pues una postura muy clara, que es que no es recomendable utilizar el método temporal cuando las infracciones hayan durado periodos prolongados o incluso décadas, ¿no? Y se habla de que el peligro aquí es que se esté asumiendo implícitamente que la estructura de mercado se haya visto afectada por la infracción y que entonces las comparaciones temporales pudieran no ser adecuadas. Dentro del grupo de trabajo la verdad es que no compartimos esta afirmación sin más matices, pensamos que es matizable esto, que es verdad que puede haber circunstancias en las que la conducta afecta a la estructura de mercado o de forma más general a las relaciones que existen, las relaciones estructurales entre oferta, demanda, costes, etcétera, pero que esto no tiene por qué ser solo algo que afecte a las infracciones de larga duración. De hecho, incluso podemos pensar en que sea al revés, ¿no? Que precisamente en mercados particularmente estables sea más fácil que se mantenga un cartel estable, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí pensamos que sí que es un aspecto importante al que hay que llamar la atención, que hay que analizar, pero que el hecho de que haya cambios en la estructura de mercado, en cómo influyen los costes sobre precios o la demanda, etcétera, es algo que hay que valorar en el contexto de todos los métodos, no solamente en el método temporal y no solamente en el contexto de las infracciones de larga duración. Pensamos que es posible además evaluar y tener en cuenta estos cambios de las circunstancias del mercado dentro de las diferentes metodologías que hay disponibles. Y además también nos llama la atención el hecho de que hay cierta tensión aquí entre el enfoque que propone el borrador de la guía de la CNMC y el enfoque que adopta la guía práctica de la Comisión Europea, ¿no? La Comisión Europea aquí bueno, habla de que si se han producido estos cambios en el mercado, es posible que haya que tenerlo, evidentemente hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer ajustes en los datos, nos dice en el párrafo 33, y lo que nos dice es que, bueno, utilizando métodos de regresión es posible contrastar si los efectos que han podido tener esto y tenerlos en cuenta en el análisis. De hecho, bueno, en la práctica, pues muchos de los ejemplos que son públicos y bueno, dentro del grupo pues, se ha mencionado diferentes ejemplos de cárteles de larga duración en los que se han utilizado métodos temporales de comparación, ¿no? Entonces, no nos parece que sea un método que haya que descartar necesariamente solo tras analizarlo para las infracciones de larga duración. Por otro lado, expresa la preocupación el borrador de la guía de la Comisión, de la CNMC, que haya situaciones en las que en el marco de una comparación temporal haya periodos en los que no se pueda identificar de forma nítida si ese periodo se ha visto afectado o no por la infracción, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber un cierto retardo en que se vuelva a las condiciones de competencia, ¿no? Las condiciones normales. Entonces, se nos viene a decir que en estas situaciones lo que conviene es omitir los periodos que generan dudas. Aquí, la verdad, pensamos que, bueno, pues que este puede ser una posibilidad, pero que la realidad en la práctica con la que nos encontramos es que, de hecho, esta puede ser una cuestión de debate o de controversia entre las partes y que sea necesario, de hecho, establecer si esos periodos en los que no esté claro si los efectos se siguen manteniendo o no, bueno, pues afecta a qué transacciones están afectadas o no y a si sobre esas transacciones se pueden reclamar daños o no. De hecho, en muchas ocasiones nos encontramos que este es un aspecto que tenemos que analizar, no podemos omitir ese periodo, ¿no? Porque está en disputa si ese periodo se ha visto afectado o no. Entonces, desde nuestro punto de vista, pues la aproximación que tenemos que hacer como economistas tiene que ser algo más matizado, ¿no? Tenemos primero que analizar las circunstancias del caso, del mercado, ver si hay motivos por los que los efectos se han podido extender en el tiempo, si hay contratos a largo plazo, si esa conducta ha podido provocar que se establezcan puntos focales y que haya una colusión tácita con posterioridad a la desarticulación del cártel, etc. Y una vez que pensemos que hay motivos por los que se ha podido producir ese retardo, entonces incorporémoslo en el análisis y analicémoslo y veamos si los efectos son distintos, si no, qué nos dicen los datos respecto a si el periodo se ha visto afectado realmente o no. Y también nos parece que aquí es importante recalcar el hecho de que es verdad que es posible que haya un retardo en la vuelta a las condiciones de competencia,
pero que también en otras ocasiones lo que nos encontramos es con que una situación de colusión se rompe porque alguno de los participantes en el acuerdo se desvía y esto ocasiona una guerra de precios, ¿no? Y precisamente ese periodo justo posterior a la conducta, de hecho, es un periodo de precios particularmente bajos. Bueno, pues entonces lo tenemos que analizar quizá de otra forma, pero de nuevo es una cuestión que normalmente es una cuestión empírica que tenemos que tener en cuenta en el análisis. El tercer punto, en el contexto de las comparaciones temporales, que ha suscitado mucho debate y en el que pensamos que la nueva versión de la guía debería hacer un esfuerzo de una mayor claridad, tiene que ver con el tratamiento de la inflación. No acabamos de entender bien o pensamos que puede haber una cierta confusión entre el tratamiento que hay que dar a la inflación a la inflación en el contexto de la cuantificación del sobrecoste, que es algo diferente al tratamiento que hay que darle en el contexto de la actualización del daño o del descuento para poder actualizar el valor de ese daño a día de hoy, ¿no? En el momento en el que se reclaman los daños. Pensamos que cuando uno está haciendo la cuantificación en sí, dependiendo del método que emplee, no tiene por qué tener en cuenta la inflación de forma explícita. Si es que, por ejemplo, está teniendo ya en cuenta cómo han evolucionado los costes en ese sector, cómo ha evolucionado la demanda, cómo han reaccionado los precios en ese sector concreto afectado, en ese mercado afectado, ¿no? No pensamos que una tendencia inflacionista tenga que verse una vez que se han descontado esos efectos, ¿no? Y pensamos que sería conveniente que hubiera un análisis un poco más estructurado y más matizado de esta cuestión. Segundo método es el de las comparativas entre mercados, bien geográficas, bien de producto. Yo creo que aquí ya Daniel ha apuntado a que el borrador de la guía habla de que es evidentemente imprescindible en este caso asegurar, garantizar la comparabilidad de los mercados de producto o geográficos que se analicen, y el borrador apunta a que hay que hacer un análisis comparativo de las variables descriptivas de ambos mercados y se menciona pues, actividad económica, características de demanda y oferta. Aquí, como ya mencionaba antes Daniel, lo que sí pensamos que sería útil es tener vestir un poco, ¿no? esta recomendación que hace el borrador, darle un poco, proponer ejemplos o explicar cómo se hace este análisis y cuándo las posibles diferencias que observemos son suficientes como para considerar que los mercados no son comparables y cuándo sí, ¿no? ¿Dónde establecemos los límites o cómo lo tenemos que hacer? ¿Es posible hacer este análisis sin tener, por ejemplo, información de periodos que no estén afectados por la inflación? Sí o no. Quizá nos ayudaría y creo, sobre todo pensamos que podría ayudar a los jueces vestir un poco, entrar en más profundidad, sobre todo con ejemplos prácticos, porque pensamos que es una cuestión que es realmente difícil para pasar de las recomendaciones más conceptuales a luego cómo en la práctica esto lo podemos llevar a cabo, ¿no? El tercer método que trata la guía es el de diferencias en diferencias. Aquí la guía parece adoptar una preferencia bastante obvia por este método. Nos dice el borrador, si la disponibilidad de datos lo permite, es muy recomendable combinar ambos métodos de comparación utilizando la herramienta de diferencias en diferencias. Y aquí la reacción del grupo es que esta recomendación nos parece que aquí el borrador nos dice que la clave es la disponibilidad de datos y lo que nos preocupa es que se obvien otros aspectos que son necesarios, que es necesario también evaluar, aspectos técnicos que es necesario también tener en cuenta a la hora de garantizar que este sea un método razonable en cada caso. Últimos dos métodos que trata el borrador de guía, el método de costes, métodos de simulación. Respecto a métodos de costes, aquí el principal comentario que teníamos es que el borrador parece afirmar que la fuente para hacer este análisis siempre tiene que ser
información contable y bueno, nuestra experiencia es un método que también se puede llevar a cabo construyendo, por ejemplo, haciendo aproximaciones a los costes, aproximaciones económicas a los costes de la empresa a partir de un enfoque bottom-up, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues que quizá habría que dejar esa flexibilidad. Y hay otro aspecto que yo creo que también es transversal, no solamente al método de costes, sino también a otros, que es el del posible efecto de las conductas anticompetitivas sobre la eficiencia de las empresas, ¿no? Aquí el borrador dice, y aquí también cito textualmente, la conducta anticompetitiva provoca una reducción de la eficiencia de la producción de las empresas con respecto a una situación previa, debido a la disminución de la presión competitiva en el mercado. Entonces aquí nos parece que, bueno, pues si bien esto es una posibilidad y es posible que una conducta anticompetitiva precisamente conduzca a una reducción de eficiencia de las empresas participantes en la conducta, no nos parece que sea una afirmación que se pueda sostener de forma general en todos los casos, ¿no? Y por eso pensamos y proponemos que se le dé bueno, pues un tratamiento algo más matizado, quizá en línea con el que hace la Comisión Europea en la guía práctica. Sobre métodos de simulación tenemos pocos comentarios realmente, son métodos que utilizamos de forma mucho más habitual en el contexto de control de concentraciones, pero son igualmente válidos para la cuantificación y aquí, bueno, pues lo que sí pensamos es que el borrador hace una serie de consideraciones respecto a las dificultades que entraña y quizá por el carácter más técnico que suelen tener estos métodos, bueno, pues quizás requieran algo más de pedagogía, ¿no? con los tribunales. Ya para concluir, como explicaba antes, veréis para cada uno de los métodos el borrador está proponiendo un listado de comprobaciones de carácter fundamentalmente técnico. A nosotros nos parece que es muy útil, sería muy útil que esto se incluya en la versión final, que se proporcione a los jueces un marco de análisis estructurado que les ayude a discernir entre unos informes y otros, pero es verdad que nos parece que las cuestiones que se plantean ahora mismo en estas listas de comprobaciones son de carácter muy técnico y nos genera dudas respecto a si los tribunales van a estar bien equipados para poder realmente, bueno, pues, llegar a conclusiones válidas respecto a estos aspectos, ¿no? Y bueno, con toda la modestia, pues hemos ofrecido un listado alternativo y quizá lo que trata de adoptar es un enfoque un poco más general, una estructura alternativa pues, que aborda cuestiones fundamentales como son pues, cuál es la variable que se está analizando, cuál es la variable de interés, es relevante o no es relevante para la cuantificación del daño, con qué datos, qué metodología, es esa metodología válida, se han valorado otras metodologías, se han descartado las que no parecían razonables, etcétera. Bueno, pues, como paso previo quizá y en nuestra experiencia ofreciendo bueno, pues una guía que quizá aborda lo que en nuestra experiencia son los puntos fundamentales de discrepancia entre los informes periciales y que quizá no exija a los magistrados un conocimiento técnico tan profundo como el que proponía el borrador. Y bueno, ahora dejo a María que nos cuente cómo están las cosas. Muchísimas gracias a todos los ponentes de la ADC. Quizás antes de pasar a María, simplemente quería hacer un llamamiento a todos los asistentes online para que puedan formular las preguntas que quieran y que las vayan plasmando en el chat y que en la sesión de Q&A podamos abordarlas. Yo creo que es mejor aquellos que vayan ya teniendo algunas preguntas que las vayan plasmando y así luego podemos seleccionar. Muchas gracias. María. Muchas gracias, Patricia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la EDC y a lo mejor hay algún otro micro encendido y hace... a lo mejor es aquel. Bueno, si se me oye bien. Ahora mejor, sí, muchas gracias. No, decía que por supuesto agradecer a la EDC la invitación al seminario y el que se haya hecho un acto sobre el borrador de guía y esto demuestra pues, el interés que está suscitando y desde la CNMC por supuesto celebramos que exista dicho interés. En mi intervención, si os parece, voy a
a recopilar las distintas preguntas que se han ido suscitando y a ir sobre ellas y, por supuesto, al final abierta a que podáis formularme preguntas adicionales. Me gustaría empezar con el tema de cuál es el papel de la CNMC en materia de cuantificación de daños en ámbito general y más concretamente del ámbito del amicus curiae. Bien, tal y como establece la Ley de Defensa de la Competencia, artículo 76.4, y la Ley de Creación de la CNMC, artículo 5.2b, las funciones de la CNMC se circunscriben al ámbito consultivo. Por lo tanto, tenemos una facultad consultiva sobre los criterios de cuantificación de daños y no estaría dentro de nuestras competencias, y me gusta siempre aclararlo desde el principio, todo lo relativo a la cuantificación, estimación o liquidación del daño. En caso de que la CNMC sea requerida en el formato de amicus curiae, no actuamos como parte dentro del procedimiento judicial. Entonces, con este contexto de fondo, efectivamente, dentro de la facultad consultiva de la CNMC está todo lo relativo al instrumento de amicus curiae, que, como bien se ha comentado, pues, pueden acceder a él los jueces y tribunales, el Poder Judicial, y solicitarnos asesoramiento, apoyo o un informe en materia de cuantificación de daños. El papel, el rol que tenemos es analizar el caso por caso de lo que nos están planteando e intentar ser lo más concretos posible a las preguntas que nos formula el juez, siempre en el margen que he comentado, sin extralimitarnos, sin llegar a una cuantificación o a una estimación del daño. Pero además de esa labor consultiva ad hoc cuando nos la solicita el Poder Judicial, tenemos unas competencias más amplias en el ámbito de la promoción de la competencia, que, como ha indicado Patricia, es el departamento donde yo trabajo y donde estamos liderando este proyecto de la guía. Y en ese ámbito de promoción de la competencia hay un artículo también en la Ley de Creación de la CNMC, el artículo 5.1h, en donde realizamos trabajos de una perspectiva mucho más amplia, de carácter divulgativo, de carácter de difundir las bonanzas de la competencia en los mercados, y en ese entorno es donde se enmarca la guía. De ahí que efectivamente ampliemos el amparo legal que hemos mencionado en el borrador de guía a este artículo también 5.1h de la Ley de Creación de la CNMC. Desde la CNMC damos mucha importancia a la aplicación privada del derecho de la competencia, por un lado porque creemos que es un instrumento disuasorio de realizar infracciones, y por otro lado porque también permite que los efectos positivos de la competencia en los mercados se expandan y lleguen efectivamente a todos los agentes económicos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el entorno en el que nos movemos, el papel de la CNMC. Lo cual me lleva a la segunda pregunta: ¿por qué nace este proyecto, esta iniciativa de crear una guía, cuando además ya hay otros trabajos previos de entidades de muchísimo prestigio, como pueda ser la propia Comisión Europea? Pues efectivamente somos plenamente conscientes de que ahora mismo las referencias en el marco de cuantificación son la guía práctica de la Comisión Europea e incluso la guía de Oxera, también a solicitud de la Comisión Europea, pero bueno, ambas son de hace ya años, 2013 en el caso de la guía práctica, 2009 en el caso de la guía de Oxera, y nuestro objetivo es, por un lado, compilar en un único documento la información que pueda venir diseminada en varios, concretamente en estos dos, y al mismo tiempo intentar simplificar el lenguaje en materia sobre todo econométrica, ¿no? Intentar acercar estas guías a los propios jueces, y en ese acercamiento, pues por un lado, como digo, reducir los tecnicismos, intentar explicar conceptos estadísticos econométricos con palabras más sencillas, que no tienen por qué ser simples o poco rigurosas, pero sí más sencillas, incluir una checklist que ya se ha mencionado por los ponentes previos a mí, ¿no? Una checklist, una lista de comprobaciones en donde los jueces puedan ir chequeando, cuando tienen frente a ellos dos informes periciales contradictorios o muy diferentes, ir chequeando qué cuidados metodológicos se han ido incorporando a la elaboración de esos modelos y, en definitiva, a llegar a esas conclusiones, ¿no? Para intentar aumentar el valor probatorio de la conclusión, el ir chequeando estos cuidados metodológicos. Y como cuestión adicional a lo que ya hay, estamos trabajando en incorporar ejemplos prácticos a no solamente la aplicación de cada uno de las metodologías que muy bien ha repasado Elena, sino también a toda la parte del anexo 3 del anexo econométrico. Lo que no pretendemos que sea la guía, y eso también me gusta
incidir en ello es que sea un instrumento donde demos horquillas o baremos para la aplicación automática de la estimación del daño, que también se ha mencionado previamente, ¿no? La idea no es proporcionar esas herramientas, porque creemos firmemente que se tiene que estudiar cada caso de manera particular para capturar la singularidad y las especificidades de cada uno de los expedientes. Y con este contexto, ya se ha mencionado previamente, pues el destinatario principal de este ejercicio serían los jueces y tribunales, pero creemos que tiene vocación la guía de un número más amplio de destinatarios, desde las partes hasta, por supuesto, los peritos o incluso el público en general o particulares que estén empezando a plantearse ejercer acciones en materia de reclamación de daños. Otra de las preguntas que se ha formulado es si tenemos constancia de trabajos previos de estas características por parte de otras autoridades de la competencia extranjeras. La respuesta es no lo hemos identificado y hemos hecho varias búsquedas porque nos hubiera gustado también tener de referencias esos potenciales trabajos que existieran, y además de manera informal, como tenemos también contacto con la Comisión Europea en el marco de este proyecto de borrador de guía, la propia Comisión nos ha dicho que hasta donde ellos conocen a nivel europeo no hay nada similar. Por lo tanto, efectivamente es un proyecto pionero y bueno, esperemos que también abra la puerta a que otras autoridades de competencia europeas o mundiales a nivel mundial puedan también hacer un trabajo similar que sirva en definitiva de referencia para todos los actores implicados. Respecto a las aportaciones más relevantes que hemos ido recibiendo en el marco de la consulta pública, incidir en que efectivamente a finales de julio de este año lanzamos una consulta pública que estuvo abierta 3 meses hasta finales de octubre sobre la base de un documento que todos ya conocemos y que hoy muy bien han expuesto, que es el borrador de guía. Me gusta aquí también incidir en que es un documento de trabajo, que la CNMC todavía no se ha posicionado de manera oficial como institución sobre esta materia, y que será el documento final, la versión final, que ahora os cuento un poco el cronograma con el que estamos trabajando, lo que verdaderamente represente, como digo, la posición de la institución. Es un documento de trabajo a nivel técnico, lo que llamamos el documento mártir, en el sentido de que lo hemos expuesto para que se nos critique o para que se nos aporte de manera constructiva todo tipo de comentarios, y en ese sentido valoramos muy positivamente el ejercicio que ha hecho la AEDC. Creemos que haber llegado a un nivel de profundidad y detalle que nos viene muy bien, pues porque vosotros, junto con el resto de contribuciones que hemos recibido, estáis en el día a día de la aplicación privada del derecho de la competencia, y eso a nosotros nos aporta mucho para después tener un posicionamiento y bueno, poder concretar aspectos que todavía efectivamente están un poco más en el aire en esta versión borrador. Hemos recibido principalmente contribuciones de profesionales, tanto desde un punto de vista económico como jurídico, desde profesionales independientes hasta empresas, de asociaciones, de 3 asociaciones e incluso de una autoridad de defensa de la competencia a nivel autonómico. Las contribuciones serán públicas y no ha dado tiempo que estuvieran para hoy, pero lo serán a lo largo, entiendo y espero que sea a lo largo de esta semana cuando podamos publicarlas. Por lo tanto, no puedo entrar en mucho detalle, pero sí cuestiones generales me gustaría adelantar, y sobre todo porque son comentarios muy similares a los vuestros, ¿no? Decir que sí que ha habido un amplio consenso, eso sí que nos han trasladado a través de la consulta pública, en que se necesitan materiales de este tipo, como es la guía en la que estamos trabajando, y sobre todo las respuestas iban enfocadas porque la guía pueda servir para buscar un equilibrio entre encontrar unos informes periciales lo suficientemente rigurosos desde un punto de vista técnico, pero al mismo tiempo que sean comprensibles y accesibles para los jueces, ¿no? Y que en ese mix podemos encuadrar la guía, ¿no? Como comentario también recurrente en el ámbito de la consulta. Cuestiones que veréis cuando lo publiquemos, pero que están muy en línea con lo que nos habéis trasladado: hasta qué punto, si el destinatario principal son los jueces, debemos incorporar todo un anexo más jurídico. Bien, pues estamos reflexionando sobre ello porque nos lo habéis suscitado varios, y también sobre todo las cuestiones que están sub iudice, que yo creo que es pronto adelantar porque no tenemos la versión final, pero estamos haciendo un análisis de todas ellas para intentar no pronunciarnos sobre estas materias, ¿no? El tema de las sentencias del anexo 2, ha habido también opiniones un poco
contrapuestas, ¿no? Para algunas que han aportado a la consulta, pues consideran que pues, un ejercicio que puede ser útil para tener una perspectiva de por dónde van los tiros de las primeras sentencias que se están publicando en España, y para otros pues, coinciden también con vuestra valoración de que es un apartado que se puede quedar desactualizado con bastante facilidad, porque muchas de las sentencias que tenemos son de primera instancia y han sido recurridas, por lo tanto pueden ser revocadas, y además no tenemos la perspectiva completa porque efectivamente no disponemos de todas las sentencias que se han dictado ya. Por lo tanto, estamos analizando hasta qué punto merece la pena continuar con ese anexo o bueno, desgajarlo de la guía, en fin, estamos estudiándolo. El incorporar todavía más ejemplos, cuestiones más prácticas, es un comentario bastante habitual y por supuesto estamos trabajando en ello. Reducir todavía más los tecnicismos a nivel econométrico e incluso algunos nos comentaban ampliar, por un lado reducir cuando entramos en mucho detalle en el anexo, pero por otro hay conceptos que damos por hecho a nivel estadístico que vendría bien ahondar en ellos, pues tomamos buena nota. Y también todo lo relativo a ampliar información o profundizar en la guía sobre cuestiones que se han mencionado, como el pasón, como las infracciones por abuso de posición de dominio, qué métodos de cálculo utilizar para el tipo de interés para la actualización, todo lo relativo al acceso y al tratamiento de datos. Veréis cuando publiquemos el resultado de la consulta que son cuestiones que están sobre la mesa e insisto, muy en línea de lo que nos habéis trasladado. Para nosotros la consulta, como ya he comentado, es de suma utilidad, conocer vuestra opinión, vuestra valoración y bueno, precisamente cuidaremos mucho, y ese es nuestro objetivo, cuidar mucho el lenguaje de la versión final, porque creemos que efectivamente puede tener una repercusión importante en los litigios que ahora mismo están en marcha y los que puedan venir. Y termino con una última pregunta que me habéis formulado: ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuál es el calendario, ¿no? Como os comento, estamos ahora mismo trabajando en todas las contribuciones, los comentarios que hemos recibido. Estamos teniendo sesiones de trabajo de este tipo con otras asociaciones, con magistrados, con la propia Comisión Europea, con expertos a nivel particular sobre materias concretas y bueno, consideramos que las próximas semanas e incluso meses por las Navidades de por medio vamos a seguir en este formato. Nuestro objetivo es poder aprobar la versión definitiva de la guía a finales del primer cuatrimestre del año, ¿no? Estamos hablando abril del año que viene. Primer cuatrimestre de 2022. Estas son las cuestiones que yo tenía apuntadas sobre las preguntas que me habéis ido formulando, pero como digo, totalmente abiertas ahora en el tiempo de Q&A de responder a cualquier otra cuestión adicional. Muchas gracias. Vamos viendo las preguntas que pueda haber en el chat, si soy capaz de abrirlas, claro. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Le digo, ¿en la sala? Ninguna. Sí, por aquí. Si no, yo tengo un par de ellas, pero bueno, es por dar la oportunidad a los asistentes. Perdón, agradecería que los que hagáis las preguntas os identifiquéis previamente. Gracias. Perdón, quería agradecer en primer lugar a EDC que haya organizado el evento y pues a todos sus ponentes y la participación, y quería preguntarle a María si se contempla una segunda ronda de consultas, digamos, publicar un nuevo borrador y una segunda ronda. Pues por el momento no hemos pensado que fuera a ser necesario. No obstante, como también tenemos el contacto de todas las personas e instituciones que han contribuido a la
consulta pública, pues también podríamos contactar en bilateral, pero en principio no está contemplado. No significa que de aquí a unos meses veamos que es necesario, por ejemplo, si el documento es sensiblemente diferente al que hemos sometido a consulta hace unos meses, ¿no? Pero bueno, lo tendremos en cuenta, como digo, si es muy diferente el documento final. Gracias. Muchas gracias. Soy Enrique Arnaldos, abogado de Uría Menéndez. Tengo una pregunta sobre la aproximación, aunque soy consciente que estas son cuestiones que quizá se avancen en un ulterior borrador de la guía, pero bueno, por María, si nos puedes dar tu impresión o la impresión institucional que se tiene sobre un tema que es muy relevante, que es el tratamiento de los datos en estos procedimientos y cuál es la fiabilidad que se les otorga. Una de las cuestiones que mencionaba José Daniel era también una relevancia de dar una guía sobre qué datos exactamente son fiables, ¿no? En los tribunales nos encontramos con una resistencia bastante generalizada a tomar en serio los datos proporcionados por las partes. Cuando me refiero a las partes, fundamentalmente me refiero a los infractores y muchas veces para hacer un cálculo casi en todos los casos el análisis econométrico más serio es un análisis que parte de la base de los datos del propio infractor, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, parece que hay una distorsión entre el uso que se da de esos datos en la aplicación pública y el rechazo que existe a utilizar esos datos por parte de la judicatura. Yo me pregunto si existe a priori la inclinación a hacer algún tipo de manifestación a estos efectos o si se va a dar una explicación sobre si realmente es interesante o si en la aplicación pública se parte de la base de estos datos y por lo tanto los análisis econométricos que se hacen o los análisis en general económicos que hacen las autoridades de la competencia se hacen sobre estos datos y por lo tanto una de las indicaciones que podrían darse a la judicatura es que estos datos sean, digamos, tenidos por confiables. Sí, pues en la guía nosotros, en el borrador, mencionamos que siempre que sea posible, pues es preferible que sean datos públicos, son datos de fuentes, digamos, más fiables y de fuentes contrastables por todos. Pero somos totalmente conscientes de que muchas veces con datos públicos no se es capaz de llegar al cálculo del sobreprecio, ¿no? Y del daño, en definitiva. Entonces, bueno, estamos trabajando en ese apartado, pero a nivel técnico yo sé a dónde puedo hablar y a ese nivel sí que efectivamente creemos que si se justifica muy bien y se explica por qué se accede a esos datos de parte y sobre todo se estructura cómo se ha producido el tratamiento, si hay, por ejemplo, valores extremos y qué tratamiento se ha dado de los mismos, evitando si ha habido algún sesgo en ese tratamiento, explicándolo bien, pues creemos que los datos tienen validez, entre otras cosas porque es preferible acceder a esos datos y poder llegar a un cálculo que no tener acceso a datos y terminar en una estimación judicial en vez de con una cuantificación del daño, ¿no? Pero insisto, preferiblemente públicos y, si eso no es posible, explicar bien todo el proceso, ¿no? Es un poco a lo que vamos a nivel técnico a recomendar en la guía. Gracias. Tenemos alguna pregunta en el chat que me permito leer, María, como no para ti, obviamente. La pregunta la formula Paul Hitchens, también otro compañero de la EDC y miembro de la Junta, que también conoces perfectamente bien. Nos traslada dos preguntas. Una, yo creo que va en la línea pionera de la CNMC con esta guía, que a mí me parece muy, muy interesante, y es hasta qué punto la guía puede ser útil para aproximar cuestiones técnicas complejas y su resolución de los jueces, por parte de los jueces, o si nos preocupa más quizás que puedan generarse distintos criterios entre la UE, la Comisión Europea / CNMC, versus otras jurisdicciones nacionales donde las autoridades de competencia pues,
también desarrollen sus propias guías y quizás pueda haber divergencia en cuanto a los criterios. Yo aquí adelanto que siendo algo económico, yo siempre pensé que la economía era universal, pero me imagino que aquí habrá gustos para todo. No sé, María, si esto es algo que puedes trasladarnos, si es alguna preocupación que habíais tenido. Y la otra, un segundito, que se acaba de desaparecer. Vete si quieres resolviendo esta y ahora te digo la otra, porque ha desaparecido del chat. Bien, si va a ser útil o no la guía es el reto que tenemos por delante y estamos trabajando y precisamente llevamos todos estos meses intentando que así sea, ¿no? Entonces, efectivamente, este trabajo es de largo recorrido, de escuchar mucho a todas las partes implicadas y finalmente tomar una posición. El hecho de que puedan existir distintos criterios lo estamos teniendo muy en consideración, teniendo de referencia las guías existentes, ¿no? El objetivo es que, lógicamente, no digamos nada contradictorio con lo que dice la propia Comisión Europea y de ahí que también tengamos un contacto a nivel informal, pero con varias reuniones con ellos y seguiremos trasladándoles las sucesivas versiones del borrador porque creemos que, por supuesto, tenemos que estar tranquilos de que esté lo suficientemente alineado con lo que dice la Comisión Europea. Y ya si a nivel de otras jurisdicciones a futuro se embarcan en un proyecto similar al nuestro, pues ya yo creo que sería la responsabilidad de ellas el que sea coherente con lo que se ha dicho hasta el momento, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, desde luego, haremos esfuerzos para que todo sea lo más coherente posible, sin duda alguna. ¿La economía es universal? Pues no, hay muchas particularidades, ¿no? Pero efectivamente nos vamos a intentar ceñir, y yo creo que la consulta pública nos ha venido muy bien, ceñir a cuestiones lo más objetivas posibles, ¿no? Y son cuestiones que todavía que ahora mismo nos estén dilucidando en los tribunales o que estén todavía abiertas y esté a la espera de decisión. Entendido. Y la otra pregunta que ya hemos sido capaces de recuperar, yo creo que la respuesta nos la has trasladado de forma implícita, es a grandes rasgos cuál es la postura de la Comisión frente a esta iniciativa de la CNMC, hasta dónde puedas contarnos en ese marco de ese diálogo informal. ¿Te parece buena idea? Han apuntado incluso ellos aspectos que pudieran tratarse y que son de interés y que ya no pueden ellos desarrollar en una segunda guía y querrían aprovechar la vía de la guía de la CNMC, por ejemplo. Bueno, son contactos, como digo, a nivel informal, han valorado positivamente este trabajo y nos han hecho comentarios pues, desde nivel técnico, nivel más jurídico, y el diálogo con ellos es abierto y, como digo, la idea es seguir contactando con ellos a medida que vayamos avanzando en la nueva versión. Poco puedo entrar en el detalle de los comentarios recibidos, pero sí en el hecho en sí que les ha parecido, y hay consenso dentro de la comisión, les ha parecido un buen proyecto, un buen trabajo, el tener una guía de estas características. No hay más preguntas en el auditorio. Tenemos otra pregunta también en el chat, proviene de otro miembro de la Junta bien conocido y el vicepresidente de la EDC, Marcos Araujo, que te traslado. El artículo 28.2 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público prevé que las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia de la infracción de una reposición a la situación alterada por el mismo a su estado original, la restitución íntegro. Será también compatible con la indemnización por los daños y perjuicios que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. Entonces, ¿se plantea alguien aplicar este modelo? ¿Significa esto que la CNMC se está planteando que ella podrá determinar y exigir la responsabilidad extracontractual, en este caso la indemnización por daños y perjuicios? Probablemente es algo que a lo mejor ni siquiera os lo habéis planteado a día de hoy y excede con mucho el ámbito de la guía o de los aspectos que tú estás tratando, pero ¿en qué medida habéis podido reflexionar al respecto? Perdona por entender bien la pregunta, si desde la CNMC nos estamos planteando
incorporar parte de la cuantificación de daño en nuestras resoluciones, por simplificar. Exactamente, en determinadas resoluciones, las que se refieren a la contratación con el sector público, por ejemplo. Ajá. Efectivamente no está dentro de mi ámbito de competencias. Yo traslado esta cuestión a la dirección de competencia, que son quienes se encarga de instruir e incoar los distintos expedientes y formular las distintas resoluciones. Pero bueno, yo interpreto que nosotros nos movemos en el ámbito de la aplicación pública del derecho de la competencia y no de la aplicación privada. Y nuestra aportación en el ámbito de la aplicación privada, como he comentado, es cuando nos lo solicitan expresamente los jueces en el contexto de amicus curiae y no formamos parte del procedimiento. Y bueno, este tipo de documentos a nivel más divulgativo, pero no tanto a través de los instrumentos habituales de aplicación pública del derecho de la competencia, es decir, de las resoluciones. No obstante, como digo, no entra estrictamente dentro de mis competencias y trasladaré también la pregunta a la otra parte de la CNMC. Gracias. A ver, tenemos otra pregunta. Parece que esto, como siempre, se anima siempre al final. Un segundito. No soy capaz de bajarla. Ahora. Es una pregunta que formula Patricia Cano, que es otra compañera de Uría Menéndez que ha participado en los comentarios. Y viene a decir lo siguiente: aunque el borrador descarta el uso de estimaciones de otros asuntos para la cuantificación del sobrecoste en un asunto concreto, sí que admite dicha dificultad, perdona, sí que admite dicha posibilidad cuando la dificultad del caso no permite utilizar otros métodos de cuantificación o cuando no tenga sentido realizarla considerando la cuantía reclamada. Yo creo que esto va un poco en línea de un debate que tuvimos en su día en FIDE, ¿no? Sí. Hace poco. Sí. Bueno, y la pregunta que formula es: ¿podría desarrollar más este punto? ¿Se está considerando rectificarlo o matizarlo? Quizás va también un poco en línea de las cuestiones que se han ido planteando en la conversación de hoy, ¿no? Cuantificación caso por caso, el estándar de prueba hay que simplificarlo tantísimo como para decir me remito a sentencias previas. Básicamente creo que es esa la pregunta. Sí, efectivamente nosotros en la guía lo que intentamos es no hacer afirmaciones categóricas. Entonces, si bien hemos trasladado a lo largo de toda la guía que abogamos por que haya un estudio del caso por caso, estudiar la singularidad y las especificidades de cada expediente y hacer un cálculo ad hoc para cada litigio, siempre creemos que puede haber casos muy concretos en donde ese caso por caso no aplica, ¿no? Y esas son las dos cuestiones que incluimos ya al final de la guía. Aquellas circunstancias en donde el coste de hacer la cuantificación es excesivamente elevado, tanto que supera al daño que se está intentando resarcir, o aquellos donde las circunstancias hagan imposible la cuantificación, que eso es cuando ya la ley prevé, si no me equivoco es el 76.2, ¿no? Ya la ley prevé la estimación judicial del daño, cuando no hay datos suficientes para poder hacer la cuantificación. O sea, la verdad es que no estamos ahora mismo barajando modificar esas dos cuestiones que mencionamos, precisamente para evitar ser muy tasativos en nuestra redacción y que casos muy particulares queden fuera. Pero insisto que si no ha quedado lo suficientemente claro en este borrador de guía que abocamos por el caso por caso, lo reforzaremos a lo largo de toda ella y en las conclusiones, por supuesto. Perfecto. Yo quizás apuntar ahí simplemente porque creo que estaba reflejado en los términos del borrador de guía, y quizás algo que has traído a colación es el coste. Si desde luego el criterio para basarse en estimaciones de casos previos es el coste de hacer una estimación, creo que podemos llegar a una infracompensación, una sobrecompensación. Es decir, creo que en los casos de competencia pocas veces vamos a ver una reclamación única, salvo en casos de abuso de posición de dominio. Es extremadamente difícil verlo. Y como alguna vez ya se me ha escuchado, me has escuchado tú, la situación de David contra Goliat me parece difícil de concebir. Es decir, aquí los análisis económicos de un lado y de otro se hacen acumulando numerosísima información.
Otra cosa es que las demandas se planteen de forma individual porque el sistema de las acciones de clase en España no funcione, ¿eh? Pero normalmente cualquier economista, a día de hoy lo que estamos viendo en los distintos tipos de procedimientos, dispone de datos de multitud de reclamantes, con lo cual el coste probablemente se distribuya. Entonces, claro, decir, si estoy reclamando 1.000 euros o 2.000 euros significa que el estándar de prueba se regala, pues eso puede ser extraordinariamente dañino en ambos sentidos, como digo, porque a lo mejor es que sí se le ha causado un perjuicio que merecería una reclamación de datos de 50.000. Entonces, creo que el valor al coste y los términos de coste, tal y como los prevé la directiva, son a efectos de la exhibición de la prueba documental cuando se solicita. Cuando se solicita, pero no a efectos de la estimación. Y el concepto coste no está en el concepto de dificultad de acreditación del daño o de estimación. Es decir, coste es una variable, sí, pero es una variable a la hora de producir prueba. ¿Es prueba pertinente? Sí o no. ¿Se puede aportar esa prueba con menor coste? Sí o no. Pero no que, como la reclamación es muy baja, entonces el estándar de prueba de los informes económicos tiene simplemente que desaparecer, tiene que ser muy bajo. Como digo, pueden ser casos, y no excluyo que los pueda haber, de David contra Goliat, pero mi experiencia es que no es así. No es así. Pero bueno, siempre un matiz que añado porque he oído el tema de los costes como parámetro para determinar el test de análisis de los daños, de la plausibilidad y del importe, y me preocupa mucho porque coste no es dificultad, son cosas bien distintas y de hecho tenemos a todos los fondos financiando las reclamaciones detrás, ¿no? Gracias. Buenos días, Pedro Miralles. Muchísimas gracias por el evento y la participación en concreto de María. A ver, mi cuestión exacta es que en la guía se señala que cada reclamación es única, pero eso, vamos a ver, diferenciamos en que va a requerir cada reclamación una estimación exclusiva del daño o estamos también que se puede hacer una cuantificación o una estimación común y luego tener en cuenta las particularidades de esa reclamación. Esa una cuestión. Otra, ¿cómo han encajado o qué recibe por parte de los jueces la propuesta de la guía? Muchísimas gracias. Efectivamente, el matiz que comentas es interesante. Nosotros también defendemos que se haga un uso eficiente de los recursos y la acumulación de casos o la tramitación conjunta puede ser bastante eficiente y puede ahorrar costes. Por lo tanto, el escenario que has planteado de hacer un análisis conjunto pero detallar después las particularidades o las especificidades de cada caso a priori podría ser suficiente, ¿no? Nosotros nos estábamos más separando de la idea de aplicar porcentajes, horquillas, que previamente ya estén en sentencias firmes, por ejemplo, se considere una referencia buena, ¿no? Pero lo que has comentado creo que podría tener sentido desde el punto de vista de la eficiencia y sentido técnico también. Y bueno, la percepción de los jueces está siendo positiva. En las 2 sesiones de trabajo que hemos tenido con varios de ellos, valoran, como digo, positivamente que la CNMC esté trabajando en esto. También detectan que se necesitaría un mayor grado de concreción en las guías previas y por lo tanto si nosotros conseguimos llegar a ese grado de concreción en nuestra guía, pues será muy útil e incluso evitará nuevas solicitudes de amicus curiae si efectivamente la guía llega al detalle que ellos necesitarían, ¿no? Entonces, en fin, positivo por el momento y seguimos trabajando también con ellos en recabar más opiniones. Gracias. Perfecto, pues si no hay más preguntas en el auditorio, desde luego en el chat, yo no soy capaz de ver ninguna más. Creo que hemos cumplido con creces las expectativas de horario, por una diferencia de 5 minutos exactamente, lo hemos cumplido.
Agradecer, por supuesto, a los ponentes representantes de la AEDC, pero sobre todo a María, que ha admitido someterse a este 5º grado en el examen de la AEDC. No se trata de un examen, sino de compartir impresiones. Agradecerles que hayan tenido en cuenta también nuestras sugerencias y reiterarles nuestra disponibilidad absoluta para seguir cooperando, intercambiando ideas e impresiones. Por supuesto, desde este contexto no puedo dejar de llamar a invitar a todos los interesados en el ámbito del derecho a la competencia y, por supuesto, de reclamaciones de daños, aquellos que no son miembros de la asociación a que se adhieran. Los grupos de trabajo son muy, muy numerosos. En este ámbito en concreto hemos tenido un proyecto que nos ha absorbido en los últimos 3 meses, que es este, de la guía de cuantificación de daños, pero tenemos en marcha unas jornadas paralelas que se van a realizar con carácter regular, cada 2-3 meses máximo, para tratar temas de interés que van a estar, por supuesto, abiertos a terceros no asociados, pero promovido por asociados. Con lo cual, como digo, este es un llamamiento a todos los interesados en el sector para que se asocien y contribuyan también con sus reflexiones y su tiempo al debate común. Muchas gracias a todos y sin más, pues clausuramos esta sesión y yo creo que me atrevo a decir que la AEDC ya no tiene hasta el año que viene ninguna otra jornada, pero seguiremos y con muchas novedades interesantes. Muchas gracias.